Bienvenidos a una nueva emisión de esta sección que denominamos Sin Barbijo. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de conocer, a propósito de un nuevo reporte de sustentabilidad, de qué se trata CITES, el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, que forma parte del grupo Sancor Seguros. Vamos a dejar al final seguramente unos videos sugeridos que tienen que ver con otras facetas de Sancor Seguros, del grupo Sancor Seguros, incluso el último reporte propiamente del grupo que está cumpliendo 15 años ya, informando de manera transparente sus acciones, tanto desde el punto de vista del negocio como los que tienen que ver con responsabilidad social corporativa. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Sergio Richter, espero haber pronunciado bien el apellido, que es Chief ¿Cómo estás, Technology Marcelo? Officer. Un gusto. Un gusto y gracias. Recordamos, Sergio es Chief Technology Officer and Business Developer de CITES, este Centro de Innovación Tecnológica, que vendría a ser, está bien si yo digo que es una incubadora de startups. Sí, está perfecto. Eso y mucho más, digamos, quizás. Eh, ¿Cómo definirías qué es el CITES, cómo nació, cuál es su función dentro del grupo Sancor Seguros y cuál es la función que cumple a nivel social, me imagino? Porque obviamente todo lo que tenga que ver con incubación y de emprendimientos tiene un impacto muy fuerte sobre la sociedad. Totalmente. CITES nosotros ahora nos definimos como un venture builder, que sería un constructor, digamos, de empresas, de emprendimientos. Dado que nos especializamos justamente en generar oportunidades de inversión basadas en innovaciones, y específicamente en nuestro caso que surgen del sistema científico, ¿no? O sea, nosotros co-creamos, invertimos, incubamos y aceleramos proyectos basados en ciencia disruptiva que abordan necesidades globales, ¿no? Ujú. Eh, Nuestro objetivo principal es el desarrollo del emprendedurismo científico-tecnológico en la región. Entonces ahí podríamos decir que sí, somos una incubadora, somos una aceleradora y somos un inversor, ¿no? Claro. Nosotros, sí. No, te iba a preguntar porque obviamente estamos en pandemia y hoy es difícil decir en algunos casos dónde funciona físicamente, y además, bueno, hay muchas organizaciones que están alojadas, que son virtuales, digamos, que la gente trabaja desde sus casas. Sancor Seguros tiene por ahí su cuna en Sunchales, en Santa Fe. Desde allí se ha expandido incluso a países vecinos. CITES funciona también en Sunchales, está acá en la ciudad de Buenos Aires. CITES tiene tres sedes. Tiene la sede original, digamos que es la principal, es la base, que está en Sunchales justamente, es donde surge, ahí tiene toda la historia, pero a su vez tiene de la mano de Fundación INECO una base en Buenos Aires y tiene otra base en Bariloche, que es bueno, la que está a mi cargo, dado que Bariloche, eso también con un convenio, una asociación con Fundación INVAP, eh, dado que es un polo tecnológico muy importante del país Sí, claro. también, Bariloche, ¿no? Sí, es muy interesante porque Eh, además INVAP es generadora de mucha tecnología, mucha innovación en la Argentina y en el mundo, ¿no? Así que, digamos, en este momento estás en Bariloche. yo estoy en Bariloche, sí, 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 tal cual. De hecho, porque trabajé 10 años, casi 10 años en INVAP, dirigiendo proyectos en el área aeroespacial y médica, y me quedé acá, digamos, en la región, y bueno, después surgió esta increíble oportunidad de estar en CITES, así que continué con lo que me apasionaba, ¿no? Lo interesante es que ustedes ya estaban trabajando de esta manera mucho antes de que la forma de trabajar remota y de forma virtual se estableciera a partir del aislamiento hace casi un año con el tema de la pandemia. Ustedes ya estaban trabajando de esta forma. Sí, para nosotros la virtualidad era algo que ya veníamos usando como una herramienta importante por una cuestión de localización, ¿no? Tenemos una localización distribuida de las capacidades en todo el país y a su vez tenemos que relacionarnos con gente del resto del mundo y orquestar con ellos las actividades. Ahora estamos también con inversores. Entonces,
todo ese proceso lo solíamos hacer vía virtual ya antes de la pandemia. Sí es verdad que la pandemia nos ha obligado a más virtualidad, es decir, antes viajábamos mucho más, estábamos en las universidades, en los centros de investigación y demás, que ahora lo estamos haciendo virtual, hasta optimizamos eso, ¿no? El tiempo de viaje. Interesante. Sí. Y, digamos, en ese aspecto han trasladado la experiencia que ustedes tienen a otras áreas de Grupo Sancor Seguros, a otras empresas, o, digamos, cada empresa se maneja de manera independiente y esa experiencia de virtualidad ustedes no la han transmitido. Lo que pasa es que yo creo que todos nos vimos obligados a la virtualidad por una cuestión de necesidad, ¿no? O sea, ni siquiera fue necesario que seamos evangelizadores del proceso, ¿no? O sea, el COVID solo se encargó de hacerlo, ¿no? Claro. Entiendo que todo el grupo rápidamente se adaptó y estuvo trabajando de esa manera. Y casi no detuvo la operación para nada, ¿no? Y Sergio, no ¿y fue de qué necesario que sí te lo claro. haga, digamos. Volviendo a este Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, ¿de qué manera aporta a las startups científico-tecnológicas? Y específicamente, no sé si te puedo preguntar cuánto suele invertir en proyectos CITES y cuál es la fuente de esos fondos. Algo ya me decías que hay inversores, no sé si puedes profundizarnos un poco más en Sí, ese sí. aspecto. Es más, si querés puedo hacerte un paneo de dónde surge la idea, porque eso quizás nos da un poco de Sí, contexto cómo no. porque por qué CITES, por qué estamos haciendo esto, ¿no? Eh, con esa lógica, te puedo contar un poco, los inicios en sí de CITES se remontan alrededor de 2012, donde se comienzan a bosquejar las primeras ideas, digamos. En el 2013 se constituye como empresa y empezó básicamente a preparar el lugar en el que se emplaza el centro original, que fue inaugurado en diciembre, creo, de ese año, del 2013. Y ahí empezó a operar formalmente como una incubadora, servicios tecnológicos, centro de innovación en 2014. ¿Por qué surge? ¿No? Básicamente el grupo Sancor Seguro tenía la visión clara de contribuir al desarrollo productivo de Sunchales, de la región y del país, tratando de aportar en un nicho de mercado prácticamente inexplorado hasta ese momento, que tiene que ver justamente con transferir el conocimiento al sector productivo. Esa era la visión original y se pensó a través de dos mecanismos. Uno era transferir el conocimiento a las empresas ya existentes para poder agregarle mayor valor a la producción, permitirle desarrollar nuevos productos. Y el segundo mecanismo era la inversión en nuevas empresas, nosotros le llamamos startup en la jerga, de base científico-tecnológica, creando nuevas compañías, específicamente empresas que debían abordar necesidades, resolver necesidades globales, ¿no? Si tenemos en cuenta, hace 7 años, las palabras, digamos, emprendedurismo, startup, inversiones de capital, emprendedores, no estaban tan en bogas como hoy, ¿no? No era la situación de hoy. Y lo que pretendía hacer y que está haciendo Sancor con esta iniciativa era comprometerse en el tendido de un puente entre lo que es el sistema científico-tecnológico del país, o sea, y la red de desarrollo, todo lo que genera y ha generado en las últimas décadas, para que esas tecnologías, esos descubrimientos, esas investigaciones puedan llegar de alguna manera a la sociedad, ¿no? A través de nuevos productos, no solo a través de publicaciones científicas, que son muy importantes, sino también a través de soluciones a necesidades y a productos tangibles para la población, y bueno, y que en ese proceso se genere valor a través de lo que es creación de nuevas empresas, consecuentemente nuevos puestos de trabajo, consecuentemente nuevas oportunidades para los habitantes de nuestro país. Esa fue la visión que se materializó con CITES, ¿no? Y así es como nace esta, como bien dijiste, incubadora, aceleradora de startup, y hoy fondo de venture capital o capital de riesgo, y que básicamente toma forma basándose en el modelo israelí de generación de startup, un modelo que comenzó a desarrollarse un poquito de historia en Israel en el año 1990, en un programa que es conocido mundialmente como el programa YOSMA. Este programa ha generado de incubadoras tecnológicas como CITES en Israel unas 20, y después de aproximadamente estos 30 años ha permitido que un país como Israel, que en ese momento era un agroexportador de naranja y textiles, pase a ser la tercer potencia tecnológica después de Estados Unidos y China, ¿no? Si lo medimos como cantidad de empresas que están listadas en el Nasdaq, es la tercera generadora.
Bueno, y esa política, esa manera de trabajar con las startups fue de alguna manera la inspiración para poder pulir el modelo de negocio de CITES y hoy convertirnos en un gestor de fondo de venture capital, con una facilidad para incubar, para acelerar startups. De hecho, en julio del año pasado, CITES salió a oferta pública, siendo también el primer fondo de venture capital con cotización pública en Argentina, ¿no? Qué interesante además, porque a veces no existe conciencia, me parece, cuando se habla de negocios, de empresas, a veces no hay suficiente conciencia de lo que se genera desde el cooperativismo, ¿no? Cuando se habla por ahí de grandes empresas, hay gente que por ahí no tiene conciencia, salvo aquellos que por ahí forman parte de esas sociedades, como por ejemplo Sunchales, donde el cooperativismo es casi como una forma de vida. No sé si existe suficiente conciencia de que, digamos, de qué manera el cooperativismo no solamente puede hacer grandes negocios, sino además cómo puede, a partir de esa misma cultura del cooperativismo, fomentar, en este caso, la innovación y hacerlo, digamos, también aprovechando, me imagino, debe ser muy importante el talento que ustedes encuentran aquí y las ideas, ¿no? Con potencial que encuentran aquí en la Argentina. Eh, ¿Cuáles dirías que fueron los principales emprendimientos acelerados durante 2020 y de qué manera influyó la pandemia? Esto, digamos, derivó en que hubiera más startups relacionadas con la salud por el tema de que hay una pandemia o no necesariamente. Eh, Eso es tal cual, te lo voy a contestar en algunas etapas, en partes porque son varias Sí, preguntas en una, ¿no? Eh, Nosotros pretendemos acelerar 32 startups en los próximos años, 14 ya fueron creadas hasta el momento, una está en proceso de licenciamiento de patentes muy avanzada. Todas estas nosotros las llamamos empresas de bases tecnológicas, enfocadas en el desarrollo novedoso de fármacos, implantes médicos, equipamiento para diagnóstico médico, drones para el agro, tecnologías para alimentos saludables, todas basadas en innovaciones disruptivas, ¿no? O sea, con gran potencial. Se han licenciado en total 19 patentes del sistema científico, entre ellos de CONICET, 4 universidades nacionales del país, 2 instituciones de Uruguay, Odelar y Pasteur. En conjunto, digamos, eso, lo que vos bien decías del cooperativismo, afecta a más de 90 personas, o sea, 85% científicos y 25% extranjeros. 4 de esas empresas ya facturan más de $1,5 millones por año, con más del 75% de ese ingreso proveniente de exportaciones, ¿no? Incluso una de esas empresas ya recibió aportes de capital, o sea, nuevas inversiones de inversores nacionales y extranjeros por $2,7 millones. Y bueno, adicionalmente en todo este proceso nosotros hemos formado en temas de emprendedurismo a más de 300 científicos en los últimos 6 años, ¿no? Este 2020 específicamente se invirtió en 3 nuevas compañías. Una compañía, te las comento así rápido, después podemos sí, entrar en por favor. detalles, ¿sí? Una de ellas es Bionirs, que es una tecnología para diagnóstico de seguimiento de cáncer de mama, en forma constante, accesible, cómoda, no invasiva, usando luz infrarroja. Es un problema muy grande que afecta a la población femenina, la verdad a la mujer la golpea muy duro este problema. Una de cada 8 mujeres en algún momento va a tener cáncer de mama. Entonces es un problema que creíamos que valía la pena dedicarle mucho esfuerzo, y Bionirse la verdad que tiene una solución muy prometedora al respecto para poder hacer un diagnóstico temprano y un seguimiento muy adecuados. Otra en la que invertimos, de estas 3 del año pasado, es Clover. Esta es una nueva válvula artificial que dura toda la vida. Básicamente las válvulas, para reemplazar válvulas del corazón, Ujú. hay como 2 grandes líneas de tecnología. Una es mecánica, exclusivamente mecánica, y la otra es usando una válvula orgánica, es decir, de tejido, generalmente de tejido de cerdo, y las 2 tienen sus pros y sus contras. O sea, la válvula mecánica tiene duración infinita, pero necesita mucho anticoagulante, mucha medicación, y la válvula de tejido, digamos, no necesita tanto anticoagulante, pero tiene una duración muy limitada, entonces no se puede poner en personas muy jóvenes. Bueno, esta válvula pretende suplir las 2 necesidades, como un santo grial en el área cardíaca, ¿no? Y la otra, la tercera empresa que invertimos, es Stradot, es una plataforma robótica, ya ahí no es dispositivo médico, que provee un servicio automatizado capaz de duplicar la capacidad de parking en ciudades de forma instantánea.
Ahora, ¿de qué manera, esas son las tres inversiones, ¿no? ¿De qué manera influyó la pandemia? Y bueno, es larga la lista, ¿no? O sea, el COVID claramente nos ha afectado a todos en todos los aspectos de nuestra vida, por lo cual es innegable asumir el impacto que ha tenido y aún tiene en el normal desarrollo de una empresa. El 2020 justamente se presentó como un desafío muy grande para las startups para mantener los planes y los objetivos trazados a fines del 2019. ¿Por qué? Porque principalmente había imposibilidad de asistir en determinados periodos a laboratorio o tareas que requerían, digamos, presencialidad. Aún así, se lograron hitos muy importantes en términos generales. La virtualidad incluso nos ayudó a la priorización, al uso del tiempo, a una mayor asertividad de las decisiones. Y hay que tener en cuenta que tenemos una ventaja en el rubro en el que nos movemos, es que las startups, y sobre todo las que nosotros invertimos, que son de tecnología profunda, es decir, que apuntan a soluciones que lleva mucho tiempo materializar, y adicionalmente nosotros invertimos en una etapa muy, muy temprana, todas las que integran nuestro portfolio todavía están en etapa de crecimiento muy temprana, todo su avance se mide en función de la demostración de que la solución tecnológica que están proponiendo funciona, ¿no? Y eso se hace en etapas, se mide a través de milestones o de hitos que se van cumpliendo, de un programa que se va, donde básicamente uno lo que más busca es reducir el riesgo técnico y una adecuación del producto a la necesidad del mercado. Esto hizo que, digamos, tienen las fluctuaciones de alta frecuencia, como fue el COVID, no le den tan duro a esto. O sea, pese a las dificultades, nosotros pudimos alcanzar los hitos más importantes, que se creció adicionalmente la profesionalización de la gestión, y por otra parte hubo cosas muy positivas, ¿no? Porque en el 2020 se incrementó mucho la disponibilidad de recursos en el mundo para este tipo de empresas, producto básicamente de que el dinero no fluyó hacia sectores más tradicionales de la inversión. O sea, eso sumado a las necesidades que quedaron expuestas por el COVID en todo lo que es área médica, que como bien lo mencionaste, específicamente las del sector de salud, podríamos decir que el COVID no es positivo obviamente, pero que esto tuvo un resultado positivo al menos para la obtención de inversiones en soluciones vinculadas con la salud, ¿no? Claro. Bueno, y la virtualidad en sí nos permitió usar mejor los recursos, como te decía. Yo hoy puedo reunirme con inversores de todo el mundo prácticamente a un clic. Antes tendría que haber estado en el lugar físico, haber viajado, eso insumía tiempo, dinero, y bueno, eso fue una optimización, ¿no? Ahora, específicamente en salud, bueno, ahí podemos hablar, es largo y tendido, pues mi área, digamos, el área de la MedTech, y te puedo decir que sin lugar a duda, más que cualquier otra industria, la atención de la salud fue la que más se vio sacudida en el COVID, es una obviedad, digamos, ¿no? Porque desde enfrentar esa avalancha de pacientes que no tenían el equipo, y no tener el equipo adecuado, pero no porque no se haya previsto ni nada, sino pues simplemente los sistemas de salud están dimensionados para otro tipo de demanda, hasta detener procedimientos electivos durante meses. O sea, la pandemia claramente hizo que la atención médica cambie muchísimo la forma en la que se opera y diseña las experiencias de los pacientes, ¿no? Pero esto de alguna manera no fue más que acelerar un cambio que ya se estaba gestando hacía bastante tiempo, en línea con que las soluciones se centren más en el paciente. Yo creo que es muy positivo eso, porque, por ejemplo, se activó todo lo relacionado a telesalud, ¿no? Hoy se convirtió en una experiencia común y conveniente para los pacientes, para los proveedores, para todo. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestro portfolio tenemos a Llamando al Doctor, que fue pionera en eso, que permite consultar al mejor cuerpo médico a través de una videollamada en el celular y al instante sin demora, y eso hoy es algo usual, digamos, ya nos parece natural, digamos, ¿no? Además, por otro lado, lo que es la experiencia del paciente tradicionalmente, y esto en todos los sistemas de salud, ha estado bastante cargada de trámites burocráticos, que el COVID ha obligado a las organizaciones a buscar soluciones más innovadoras para optimizar estos procesos y servicios, porque básicamente no podés tener esa aglomeración de pacientes en un lugar y demás, ¿no? Y por otro lado, los pacientes se habían visto de alguna manera limitados muchas veces en cuanto a los médicos que podían consultar, o un poco impotentes de alguna manera al tomar sus propias decisiones, y el COVID yo creo que le dio mucho más poder a los pacientes, les ha demostrado que tienen más opciones, que la asistencia sanitaria ya no es el monopolio que era,
porque se están transformando básicamente en consumidores con opciones de tratamiento, ¿no? El COVID aceleró esas tendencias. Más personas están pensando en la atención médica y en tomar las mejores decisiones, ¿no? Y en línea con eso, todas las startups de Health Tech, o sea, asociadas a tecnología de la salud, yo creo que han hecho un aporte muy, muy grande. Bueno, y todas esas necesidades puestas en evidencia, la disponibilidad de dinero que te comentaba que no fluyó hacia otros sectores tradicionales, llevó a que el 2020 todo lo que es innovación en el área de atención médica se impulsó muchísimo, ¿no? O sea, ya venía esta tendencia, pues este es el cuarto año récord consecutivo de crecimiento en la inversión de fondos de capital de riesgo en healthcare. Es algo, pero esta vez fue sin precedente, porque con respecto al 2019, la inversión en lo que es soluciones vinculadas con salud aumentó más del 50% con respecto al 2019, ¿no? Para un orden de magnitud, por ejemplo, las inversiones en Estados Unidos y Europa sumadas alcanza más o menos los 52 miles de millones de dólares, y en China los 12 miles de millones de dólares. O sea, es enorme una cifra récord de inversiones en todo este tipo en búsqueda de estas soluciones, ¿no? Y creo que eso le va a impactar muy positivo a la humanidad. Sergio Richter, no te pido que nos hagas de oráculo, pero para este 2021, ¿pensás que esa tendencia, que obviamente tuvo un gran impacto en 2020, de cómo crecieron las inversiones en, en este sector de soluciones tecnológicas vinculadas con la salud, va a continuar? ¿Se va a frenar? ¿Cómo ves el panorama? Y uno siempre predice o intenta predecir, ¿no?, el futuro mirando el pasado, haciendo una especie de regresión. Si uno hace ese ejercicio de extrapolación, nada indica por qué se va a frenar, al contrario, debería, porque ya venía creciendo, se aceleró ahora y probablemente siga creciendo, por esto que hay más conciencia y hay más, en inglés la palabra ownership, hay más sentido de pertenencia de la salud, y eso las empresas de tecnología le dan esa asequibilidad al paciente de tecnología de la salud, ¿no? De poder tomar decisiones, poder hacer muchos tratamientos, hacer un monitoreo desde el hogar, consultar desde el hogar, un montón de cosas que empoderan al paciente. Yo creo que al profesional que brinda el servicio también, porque le da más agilidad a la hora de poder brindar el servicio, el tratamiento, es más eficiente. Lo veo, por ahí peco de positivo, ¿no? Pero creo que lo veo muy positivo a ese proceso, ¿no? Más allá de que obviamente el COVID per se de positivo no tiene nada, digamos, ¿no? Pero Bueno, pero digamos, si una de las consecuencias, por lo menos uno trata de ver, aprovecho que estás tomando agua para decir que uno trata de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Uno dice, bueno, dentro del aprendizaje que nos deja, o de las cosas positivas, entre comillas, que nos deja la pandemia, además de los aprendizajes, de la experiencia, de la flexibilidad para adaptarnos a un escenario novedoso, también está la posibilidad de que se desarrollen, por ejemplo, startups vinculadas con la salud. No sé si en algún momento por ahí me lo mencionaste, pero me gustaría por ahí refrescar el dato en todo caso, o subrayarlo. Desde que existe este centro de innovación tecnológica, empresarial y social, CITES, sí. ¿tenés un volumen de cuánto dinero se ha invertido en apoyar nuevos emprendimientos? Creo que no te mencioné la cifra, estoy repasando mentalmente, pero creo que no. Sí, nosotros, para que te hagas una idea de los volúmenes en aportes de capital, Sancor ha invertido alrededor de 7 millones de dólares para CITES, para poder trabajar en el armado y demás de la infraestructura, pero adicionalmente la capacidad de inversión de CITES total, que todavía no se ejecutó todo el fondo, eso son 4 años, eh, son 30 millones de dólares, de los cuales 24 provienen del sector privado y 6 provienen de un programa que ganamos de apalancamiento de fondos públicos, que es un compromiso de la Secretaría CEPIME para coinvertir en empresas de este tipo, ¿no? ¿Y cómo vos nos mencionabas tres
emprendimientos acelerados durante 2020 por CITES. ¿Cómo es que se eligen esas startups que van a ser incubadas? Y por el otro lado, aquel que tiene un emprendimiento, ¿cómo se acerca hasta CITES o cómo es el mecanismo de vinculación entre ustedes y los emprendedores? Bien, sí, nosotros tenemos lo que llamamos un proceso de 4 puertas, que básicamente la puerta 1, que es el acercarse del emprendedor o quien tiene una idea potencial para avanzar, es conversar con alguno de los desarrolladores de negocios. De ahí, si querés, después te cuento cómo está compuesto ahora nuestro equipo, pero Sí. básicamente, para entender, pero básicamente hay 2 desarrolladores de negocio que estamos muy enfocados, uno al área de ingeniería y todo lo que proviene de ingeniería, el otro más al área de tecnología médica y tecnología de la información, que es mi caso. Entonces, lo normal que puede hacer alguien para acercarse a nosotros es o enviar un mail a CITES contando lo que está haciendo, info@cites-mediogss.com. Ahí automáticamente va a ser derivado, según el tópico, va a ser derivado a uno de nosotros. Esa es la primera puerta, conversar con el desarrollador de negocios. Si nosotros entendemos que el proyecto puede tener un alcance internacional, que puede ser interesante trabajarlo, que es una solución novedosa, que básicamente ahí lo que yo siempre digo es, citando lo que dice Elon Musk en cuanto a qué dedicarle a su vida, lo que buscamos siempre maximizar es esa ecuación que es la diferencia en la que se resuelve un problema hoy con respecto a la diferencia a la solución propuesta por el nuevo emprendedor, que tiene que ser un abismo grande de ventajas, digamos, la nueva solución, multiplicado por toda la gente a la que podrías afectar con esa solución. Es decir, a la que le podrías beneficiar o generar un bien con esa solución. Si vemos que esa ecuación pinta que puede ser grande, que puede ser interesante llevar adelante ese proyecto, ahí trabajamos un poco con el emprendedor o con el equipo emprendedor, le damos un poco más de forma a una presentación. La segunda puerta es presentarla a todo el equipo de CITES, como una prueba ácida que hacemos, la puerta 2. Si el equipo de CITES entiende que ahí ya se suma, bueno, Nico, que es el CEO, los otros desarrolladores de negocios, CFO y demás, si entendemos que tiene potencial, si todo el equipo coincide, bueno, si continuamos trabajando en un proceso nosotros le llamamos de due diligence, o sea, de auditoría, en el que armamos un reporte de inversión y demás. La tercera puerta es ir a un comité de inversiones. Ese comité de inversiones es el que decide y administra qué se va a hacer con esos fondos, con esos 30 millones de dólares. Y ahí se puede decidir una inversión, me preguntabas el monto, alrededor de $500,000 invertimos en etapa temprana, para continuar desarrollando esa empresa. Entonces, de ahí se pasaría a la cuarta etapa, que es aprobar esa inversión y constituir la empresa, si no está constituida, y empezar en todo el proceso de aceleración y de desarrollo. Para poder hacer esto, todo este proceso, nosotros tenemos un equipo de 7 miembros principales dedicados en CITES. 3 de nosotros tenemos un perfil, además de base científica, un conocimiento formal en el área, en temas de negocios, con MBAs o programas de desarrollo directivo, experiencia emprendedora en nuestras propias startups en algún momento, y además la capacidad y la experiencia previa de haber sido inventores de distintas tecnologías, haber obtenido patentes. Por lo tanto, tenemos la capacidad para indagar y entender los distintos desarrollos tecnológicos, entender las necesidades del mercado y de los emprendedores y poder de alguna manera vislumbrar cómo armar un negocio que tenga un vuelo internacional. Al mismo tiempo tenemos un socio israelí, Oren Genstein, que fue CEO durante más de 10 años de Bandler Venture, una de las 20 incubadoras esta que te comentaba que posee Israel, CEO actual de Ideality Road, y Laura Gue nos acompaña como oficial de inversiones. Ella es ex portfolio manager de Hig News State and First, que fue un fondo de venture capital que operó en Argentina a principios del 2000. En conjunto, podríamos decir que todos nosotros en el equipo sumamos la experiencia de haber iniciado alrededor de unas 100 startups. Además, contamos con todo el soporte corporativo de Grupos Anchor de gestión empresarial, que también aportamos a las startups que invertimos. Interesantísimo. Vuelvo a hacerte una consulta. Reitero, no pretendo que seas el oráculo, pero veo que tenés una perspectiva de algunas cosas por estar precisamente en un lugar que tiene que ver con
aceleración de emprendimientos. El cambio del mundo laboral que ya se vislumbra desde hace un tiempo, ¿no? El tema de el homework, que ahora pasó a ser casi como una herramienta de casi todas las compañías, y el mundo de los emprendedores y esta interrelación de aceleradores, de equipos, vamos hacia ese mundo del trabajo y de la economía en la que los generadores de trabajo son las startups, que obviamente después por ahí se transforman en grandes compañías, el trabajo de modalidad virtual. ¿Ese te parece que es un poco, así como fue en su momento la revolución industrial que llevó a nuestros antepasados a trabajar en una factoría con producción en serie, vamos hacia un mundo en el que cada uno puede trabajar desde una, un aeropuerto, su casa, un bar, y interrelacionados y además trabajando en equipo y generando trabajo y además llevando ese impacto, no sé, a alguien que vive en la India, a alguien que vive en Sunchales, a alguien que vive en Bariloche, en cualquier lugar del planeta? ¿Vamos hacia eso? Sin lugar a duda, estamos en ese mundo ya. Es una realidad. Eh, la globalidad es algo que ya llegó para quedarse hace tiempo, se acentúa ahora con esta coyuntura global que estamos viviendo. Y es muy positiva en muchos aspectos. Yo creo que premia mucho la creatividad del ser humano, que es algo muy bueno. Eso no quiere decir, a ver, para que no se preocupe aquel que escucha, porque puede decir, bueno, pero yo no quiero ser emprendedor, por ejemplo. Mi perfil no es emprendedor y está perfecto. De hecho, no es que todos tenemos que ser emprendedores y generar cosas nuevas, no, ni lejos. Sí, claramente la forma en la que se ecualiza mucho la distribución de acceso a capacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día cuando uno inicia cualquier proyecto, no inicia tan desde cero como antes, aunque parezca, ¿no? Hay muchos bloques constitutivos de un nuevo proyecto, de una startup, que ya están todos. O sea, no sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple, pero en software, si yo comienzo un proyecto de software, quiero hacer una nueva aplicación para resolver un problema, tengo un montón de bloques de aplicaciones que voy a usar desde el compilador del lenguaje que voy a usar hasta que ya están resueltos. Entonces, hay mucha facilidad de integrar eso y obtener una solución tecnológica muchísimo más rápido que antes, y son a costo cero casi esas herramientas hoy en día, porque viste que hay un montón de open source, o sea, lo pongo el software como un ejemplo porque es más rápido, pero así pasa para casi todo. Y por otro lado, esta capacidad de conectarnos virtualmente, la conectividad, el acceso a una internet que te permite esto, que permite que estemos conversando fluidamente ahora y viéndonos las caras, hace que la virtualidad sea posible y deseable, y te permite también ese acceso que mencionabas a recursos que no importa dónde están emplazados geográficamente. Yo creo que es muy positivo eso, y que es una realidad que llegó para quedarse, ¿no? Después, obviamente, tenemos limitaciones de infraestructura, todos los países las tienen y van a tener que lidiar con eso, y para que esto sea realmente democrático y que todos puedan acceder, pero está muy cerca, digamos. O sea, ya hoy está ocurriendo, hoy es lo más normal para mí en el día tener reuniones con 3, 4 países diferentes, y es natural, y creo que se está haciendo está bien, uno puede decir, bueno, pues estás en un sector muy de nicho, pero eso es transversal, y creo que se está haciendo cada vez más accesible para todos, ¿no? Totalmente. Sí, Bueno, vuelvo al origen de todo esto, que era el reporte de sustentabilidad de CITES. Te iba a preguntar desde cuándo ustedes hacen este informe. Ya dijimos que Sancor Seguros lo hace desde hace 15 años ya. Y, sí, y específicamente, me imagino que muchas de las cosas que nos contaste están reflejadas de alguna forma en este último reporte, pero si te parece, destacarnos algún aspecto del reporte que te parezca sustancial. totalmente. O sea,
como bien lo dijiste, el grupo Sancor Seguros siempre asumió el compromiso de liderar el cambio de una manera sustentable, ¿no? Y eso se ve muy bien reflejado en lo que es la estrategia de sustentabilidad del grupo Sancor Seguro, que se basa principalmente en lo que es creación de valor económico, social y ambiental, considerando el largo plazo para su grupo de interés, y el desarrollo sustentable de la comunidad y las futuras generaciones. Y puede parecer una frase hecha, pero es muy real eso, digamos, cómo lo materializa, ¿no? De hecho, uno podría decir que es uno de los primeros grupos empresarios en Argentina en alinear su estrategia con el abordaje de los retos del mundo actual, ¿no? Profundizando el compromiso y su apuesta a un modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, y CITES sigue ese camino, participando activamente en lo que es el Pacto Mundial de Naciones Unidas, al que adherimos en el 2015, poniendo así de manifiesto nuestro compromiso con la iniciativa. Y así, el primer reporte de sustentabilidad individual de CITES, que creo que encontrarás publicado, que es creo 2017-2018, pero ya en los reportes generales del grupo 2014-2015 vas a encontrar CITES como acciones del grupo, ¿no? Siempre usando esos reportes como herramienta de rendición de cuentas, como una oportunidad para demostrar la transparencia en la gestión de la empresa, ¿no? Hay muchos aspectos importantes, algunos eran los que te remarcaba, ¿no? La cantidad de gente involucrada en este proceso y el impacto que esto recién inicia, ¿no? Porque una empresa tiene una vida más larga, estamos en el proceso, por eso le llamamos startup, porque ni siquiera podemos decir que son empresas todavía completamente consolidadas, pues estamos validando que puedan ser empresas, que puedan brindar ese servicio o ese bien que están proponiendo. Y eso tiene hoy y va a tener un impacto enorme en la población. Nosotros, hay un gráfico que no sé si lo voy a poder bosquejar bien contándolo, porque es más lindo verlo, pero un gráfico que solemos usar a veces, que es un gráfico en 2D, donde en un eje, en el eje horizontal, uno puede poner la cantidad de Producto Bruto invertido en investigación, desarrollo, generación de nuevas empresas, y en el otro, en el vertical, la cantidad de habitantes con alto nivel de formación científica, profesional y demás en un país, ¿no? Obviamente, si uno une los dos ejes, los países más desarrollados tienen esa burbuja corrida muy hacia arriba, hacia lo que sería mi derecha acá, y los países menos desarrollados están más cerca del origen. Si uno toma las localidades donde comenzó CITES, por ejemplo, Sunchal y demás, ve claramente cómo esa burbuja se corre muchísimo hacia arriba, digamos, ¿no? Con más porcentaje invertido de PBI, o Producto Bruto Geográfico en este caso, y más cantidad de gente altamente calificada. Está bien, uno puede decir esto es un poco permítanme la expresión, pero una manganeta, tomar algunas regiones, pero es un buen indicador para ver hacia dónde lleva, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, yo sigo replicando este modelo en el resto del país y de alguna manera empiezo a mover esas burbujitas, ¿no? Es muy interesante verlo. Yo a veces también me gusta compartirle una anécdota que ilustra un poco el por qué nosotros estamos en CITES. No sé si querés te la cuento. Por supuesto, sí. Yo no sé si conocés la historia, escuchaste hablar alguna vez la historia de la milla en 4 minutos, ¿cómo fue? No la conozco. Bueno, durante miles de años la gente tenía la creencia de que era imposible para el ser humano recorrer una milla de distancia en menos de 4 minutos. O sea, había estudios científicos que afirmaban que prácticamente el cuerpo no estaba fisiológicamente preparado, que iba, no sé, a colapsar el sistema muscular. Médicos que aseguraban que quien lo intentara no podía sobrevivir a ese proceso. Para que te hagas una idea, si haces una regla de 3, correr una milla en menos de 4 minutos, más o menos unos 24 kilómetros por hora, tenés que alcanzar esa velocidad. En 1954, Roger Bannister rompe esa imponente barrera física y mental. Sin embargo, mucha gente no se dio cuenta del aspecto más grandioso de esa hazaña, que ya de por sí era una hazaña enorme, ¿no? Poder recorrer una milla en menos de 4 minutos. Pero lo interesante es que después de que Roger Bannister rompiera esa barrera, en menos de un año, 37 corredores rompieron la barrera. Y al año siguiente ya eran más de 300, y en la actualidad, yo no sé, son más de 1000 que rompieron la barrera de la milla en 4 minutos. ¿A qué voy con esto como moraleja, ¿no? Que si uno siente que algo no lo puede conseguir, y claramente va
va a mermar la autoconfianza o el esfuerzo o el recurso que va a poner para hacerlo, ¿no? Y en el caso de Roger Bannister fue claro cómo él, al mostrar que era posible, bajó muchas barreras mentales que estaban autoimpuestas en el proceso, ¿no? Y bueno, la idea de CITES, y creo que el objetivo que perseguimos los soñadores que estamos en esto, es justamente mostrar que esto se puede, digamos, que uno puede crear este tipo de empresas con esta cantidad de valor agregado y que van a prosperar, y eso va a aumentar, va a generar un efecto, digamos, acumulado, ¿no? Un efecto de derrame, como dirían en economía, ¿no? Sin lugar a dudas, porque al empezar a verse que se puede y que se puede lograr, va a haber más gente dispuesta a poner esfuerzo en hacerlo, ¿no? Te hago una última consulta y ya como aprovechando lo interesante que es escucharte y la experiencia que te transmitís. eh, Tuve la posibilidad por mi trabajo de conocer tanto Sunchales como Rafaela. Y estaba pensando mientras te escuchaba, más allá de que obviamente estamos en una etapa totalmente superadora donde, bueno, vos estás en Bariloche, hay oficinas en otros lugares de la Argentina, de CITES, y están interrelacionados con otras personas en el mundo. ¿Qué es lo que se produjo en Sunchales para que desde allí surjan un montón de empresas a partir de Sancor, Grupo Sancor Seguros? eh, Tiene que ver con una confluencia de, no sé, de inmigración conectada con gente del lugar. Hay algo que hizo que ese lugar, digamos, generara, más allá de que hoy, como decimos, está todo expandido y ya por ahí no hay registro hasta dónde puede llegar. ¿Te parece que hay algo ahí que generó todo esto? Porque no hay muchos lugares en la Argentina que sean generadores de cosas tan interesantes que tienen que ver con algo tan tradicional como la industria del seguro, y que hoy estemos hablando de un lugar donde se potencia el talento, el emprendedurismo. Y mira, con la advertencia de que no soy un versado en la historia de Sunchales específicamente, he leído, pero digamos, no lo hablaría con la autoridad de un historiador, digamos. Sí, de permanentemente, mientras podíamos viajar frecuentemente, de estar. Yo no conocía a Sunchales, siendo que soy entrerriano, originario, digamos, Entre Ah, Ríos. estás ahí cerquita. Estaba ahí, sí, no conocía a Sunchales, y lo conocí cuando tuve esta oportunidad y empecé a trabajar con CITES. Una cosa, un denominador común para mí que es clave es la capacidad de esfuerzo de su población, ¿no? O sea, tiene una cultura de trabajo, una resiliencia muy alta, y sin lugar a duda, no sé el resto de la historia, pero, o sea, o la sé, pero muy en fragmentos, sin lugar a duda esas ganas de hacer cosas, de generar, de trabajar, eh, tiene su resultado al final, ¿no? O sea, siempre que a alguien le gusta generar y hacer cosas, es casi imposible que pase necesidad. Es una, es una lógica, digamos, ¿no? Y eso se ve mucho Claro, ahí. sí, es cierto. Bueno, son lugares muy, muy pujantes de la Argentina, ¿no? Hablando también de la vecina Rafaela. Sergio Richter, recordamos, Chief Technology Officer and Business Developer de CITES, este Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social, que forma parte del grupo Sancor Seguros. Gracias por las enseñanzas que nos dejás, por tu perspectiva del mundo y también cómo nos abrís los ojos a algo que está sucediendo hace un tiempo, que por ahí la pandemia nos hace visibilizar más. Y bueno, ojalá sigamos, más allá de lo malo del COVID, sigamos aprendiendo cosas nuevas, subiendo y asumiendo los nuevos desafíos. Y bueno, gracias también por compartir la experiencia y por ayudarnos a entender lo que ustedes están haciendo, este valioso aporte para que muchos emprendedores no solamente cumplan sus sueños, sino que tengan un impacto beneficioso sobre un montón de personas alrededor del planeta. Totalmente. Muchas gracias, Marcelo, por la oportunidad. Bueno, gracias por estas palabras. Siempre dispuesto para conversar de estos temas que tanto
nos apasiona, la verdad que tenemos la ventaja, los que hacemos esto, yo siempre digo, nunca dejamos jugar a los Legos, digamos, ¿no? Es una gran ventaja. Así que muy, muy, muy feliz de haberte podido acompañar hoy. Muchísimas gracias.